Un 2 de abril de 1805 nace en Odense Hans Christian Andersen. Me encantaría que pudiéramos observar esta imagen de él ya grande, rodeado de niñas que están escuchando sus historias. Decididamente, Hans Christian Andersen nace en una familia muy pobre, muy humilde, pero por razones muchas veces inexplicables, su infancia, que no fue feliz, tuvo momentos que le permitieron ser lo que fue con posterioridad. El nombre Hans lo lleva por su padre, un zapatero, con una vida también, una infancia difícil, que siendo muy joven se casa con una mujer mayor que él y de esa unión nace Hans. El nombre Christian, que es muy significativo, se dice que fue un deseo de su abuela paterna. ¿Por qué? Porque Christian era el nombre de muchos reyes de Dinamarca. Y posiblemente fue en parte su abuela, con sus historias, con su vida, con su devenir, que influyó en Hans Christian Andersen para que esa veta de cercana a los reyes lo siguiera por toda la vida. En realidad, Hans Christian Andersen es uno de los más brillantes escritores que tiene la historia de la literatura. Y por otro lado, debemos saber que las obras que realmente lo llevaron a ser más reconocidos son los cuentos que dedicó a los niños. Pero esto no quita que toda su literatura sea realmente considerada una literatura mayor, no una literatura solo para los niños. Hans Christian Andersen fue a la escuela un tiempo, pero como una maestra lo castigó, su madre decidió que no debía ir más a la escuela porque no era un niño para ser castigado. Si pensamos que su físico no era nada agraciado, muy flaco, muy larguirucho, como decían, con una nariz prominente, todo en él hacía que no se viera como un posible conquistador del mundo. Pero él aspiraba siempre a más. Y si bien no aprendió a leer ni a escribir hasta los 12 o 13 años, Hans Christian Andersen, y gracias al apoyo de su familia, creaba obras para un pequeño teatro de títeres que le había hecho su padre, conseguía muñecos, y dicen que cada noche fría, frente a la estufa, se deleitaba a toda la familia con las historias inventadas por Hans Christian Andersen. Su padre, que como zapatero tenía muchas dificultades económicas, decide ir a la guerra para ver si cambia su destino. Es un error que cometieron muchos en determinados momentos históricos, pensar que la guerra le podía dar luego un mérito y un refugio económico. No fue así el caso del padre de Hans Christian Andersen, que volvió tan pobre y herido, mal, que termina siendo alcoholista y por lo tanto, ¿sí?, muere muy tempranamente. Cercano a los 14 años, Hans Christian Andersen consigue apoyo de una familia en Copenhague y se traslada solo a tratar de hacer su destino. Toda la historia cuenta que fue muy difícil estudiar, al mismo tiempo tratar de ganarse la vida, pero nadie puede negar en absoluto que la característica que tenía Hans Christian Andersen era una voluntad maravillosa, férrea. Se proponía algo y no dejaba, no paraba hasta conseguirlo. Publica tempranamente, pero no con grandes éxitos. Sin embargo, se decide ya desde temprana edad viajar, recorrer. Era un alma libre que quería ver el mundo. Y ciertamente es todo ese pasaje por distintos países europeos que lo van enriqueciendo. Pero es recién cuando publica
los cuentos para niños que el destino de Hans Christian Andersen corre por otro camino. Inmediatamente es reconocido, y es reconocido por grandes también, los hermanos Grimm, Charles Dickens, y en general es aceptado por esa novedad o por esa propuesta que son los cuentos que él cuenta, que él escribe. También se vincula desde muy temprano tiempo a la gente de alta clase, de aristocracia, y se hace famoso en los salones por leerle cuentos a niñas y niños de la alta clase. Ahora, los cuentos de Hans Christian Andersen tienen características muy especiales. No solo lo maravillosamente escritos, es que transmiten sus historias de vida, todas sus penurias, y siempre en cada cuento aparece un poco de lo que fue su vida, su infancia. Por supuesto que también toma de las sagas tradicionales y de todo lo que fue el folclore, muy rico, danés, nórdico, pero él hace su propia obra y logra entonces cautivar hasta hoy con todas sus maravillosos cuentos. Por ahí dicen que El patito feo es la biografía de Hans Christian Andersen. No es, él escribió su llamada biografía independiente del patito feo, pero quizás El patito feo resuma sus más grandes aspiraciones, pero también lo que fue ser patito feo, pero transformarse en nuevo insigne, símbolo también de realeza, de nobleza. Hay tres cosas muy importantes a destacar en la obra de Hans Christian Andersen, en sus cuentos, que no aparece en general en otros cuentos, como por ejemplo los hermanos Grimm, como Andersen, y es que primero él le dio alma a los objetos, le dio realmente animó a los objetos, pero no para transformarlos en una historia que tuviera sesgos ridículos. No, realmente esos objetos animados cobraban una vida muy especial, sobre todo para el lector. El soldadito de plomo, ¿sí? Los hace hablar, aparecen con todos sus sentimientos, pero el juego al escribir es muy literario, muy poético, maravilloso. La otra característica es que también él incursiona en los finales tristes. Y por ahí podemos pensar, pero para los niños, final triste. Error. El niño puede aceptar perfectamente los finales tristes. No necesita de finales gloriosos, que todo queda bien. Porque el niño sabe que la vida tiene finales tristes, aun cuando sea un niño y ha tenido una vida todavía muy breve. Y él, en sus finales tristes, no es que deje triste el que está leyendo, lo deja siempre con todo un componente maravilloso de posibilidades para analizar aquella tristeza. Él con Charles Dickens tiene una similitud en todo lo que es escribir sobre realidades de los niños en situaciones complejas, pero la propuesta de Hans Christian Andersen es un tanto distinta a la de Charles Dickens, donde en Dickens se junta mucho más el tema social. Ahora bien, la otra cosa maravillosa que tiene Hans Christian Andersen es su ver la naturaleza, es decir, su vinculación con todo lo que es la naturaleza, y realmente el cosmos, todo lo que es la luna, por ejemplo, lo transforma en textos muy poéticos. Hans Christian Andersen muere a los 70 años, pero con un gran reconocimiento, aunque se sabe que fue un gran solitario, que nunca se enamoró o que no fue correspondido sus amores, que tuvo también un perfil muy de bajo perfil, el no querer
por un lado ser reconocido, pero sí estar dentro de lo que eran los ambientes de la aristocracia. Hans Christian Andersen fue realmente, primero que nada, un escritor en mayúscula, y eso nunca lo debemos olvidar, porque para los niños lo que se necesita también es la literatura infantil en mayúscula. Ahora bien, ¿por qué el 2 de abril entonces es el Día Internacional del Libro Infantil? Bueno, el Día Internacional del Libro Infantil lo genera la Organización Internacional para el Libro Juvenil, que es IBI. Es una decisión que toman los comités coordinadores de las IBIs internacionales en el 1967. Y de ahí en más se decide que los 2 de abril, en memoria y en, digamos, forma de homenajear al gran Hans Christian Andersen, se festeja en todo el mundo el Día Internacional del Libro Infantil. El póster este año fue realizado por 2 autores canadienses, Richard Van Camp y Juliette Flett, que es la ilustradora. Estos 2 autores pertenecen a naciones indígenas de Canadá, y tanto en el caso de Richard Van, ¿sí?, como en el de Juliette Flett hay muchos libros. Richard tiene 26 libros dedicados a los niños, pero lamentablemente no tenemos traducciones en este momento a disposición. El póster de este año se dedicó a un tema para mí muy interesante, y la frase que lo acompaña, creación de Richard Van, es: las historias son alas que nos ayudan a remontar vuelo cada día. Y termina el mensaje de Richard Van para este 2022, el 2 de abril, con el siguiente texto: leer es libertad, leer es respirar, leer te permite ver nuestro mundo con ojos diferentes y te invita a habitar mundos que nunca querrás dejar. Leer permite a tu espíritu soñar. Dicen que los libros son amigos para toda la vida, y estoy de acuerdo. La plenitud de tu universo solo crece cuando lees. Las historias son alas que nos ayudan a remontar el vuelo cada día. Por lo tanto, busca libros que le hablen a tu espíritu, a tu corazón, a tu mente. Las historias son medicina, curan, reconfortan, inspiran, enseñan. Benditas sean los narradores y los lectores y los oyentes. Benditos sean los libros. Ellos son la medicina para un mundo mejor, más luminoso. Muchas gracias. Y creo que este mensaje es fantástico, y pensemos entonces en que las historias lleguen a todos los niños y realmente permitan remontar vuelo, ser alas.